Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Para recordarles el principio del libro, decía Zecharia Sitchin que en el 1947 un joven descubrió en unas cuevas cerca del Mar Muerto, allá en lo que hoy es Israel, Palestina, unas vasijas de barro y dentro de ellas habían unos manuscritos antiguos. Y los expertos terminaron atribuyéndole esos escritos a una secta que existía en la época de Jesús, la secta de los esenios. En uno de esos manuscritos, el más extenso, decía o dice que al final de los tiempos habrá una guerra entre los hijos de la luz y contra los hijos de las tinieblas. Dice, prevé la propagación de una guerra a partir de unas batallas que involucrarían a los vecinos inmediatos de Judea. Prevé la propagación de una guerra a partir de unas batallas. Ahora, en esta parte que estamos leyendo, Zecharia, refiriéndose a ese texto del inicio, dice aquí, ¿acaso no fue más que un triste comentario en la historia de la guerra lo que los mesiánicos esenios, aquella sexta, auguraron respecto a una guerra final de los hombres en la que la compañía de los dioses, o sea, cuando habla de compañía significa como un ejército de los dioses junto al ejército de los terrestres, o sea, en que la compañía de los dioses, está hablando en términos militares, en que la compañía de los dioses se uniría a la congregación de los mortales. Y los gritos de guerra de dioses y hombres se mezclarían en el campo de batalla. ¿Acaso se referiría a eso? Dice Zecharia Sitchin. ¿O acaso era más que un triste comentario en la historia de la guerra? Y Zecharia Sitchin responde, no, en absoluto. Lo que la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas auguraba era simplemente que las acciones guerreras de los hombres terminarían del mismo modo en el cual habían comenzado, con dioses y hombres luchando hombro con hombro. Por increíble que parezca, que pueda parecer, existe un documento que relata la primera guerra en la cual los dioses se involucraron con hombres mortales. ¿Cuándo comenzaron las guerras entre los terrestres? Entonces este libro te da la respuesta. Zecharia Sitchin saca la información de los textos sumerios que él sabía traducir, las tablillas sumerias, que están en diferentes museos de Europa, de Estados Unidos. Por increíble que pueda parecer, existe un documento que relata la primera guerra en la cual los dioses se involucraron con hombres mortales. Ya les aclaré antes, no es que los dioses, o sea, los Anunnaki, los Anakim, los Elohim de la Biblia, los Nefilim de la Biblia en el Antiguo Testamento, no es que ellos no morían, porque aquí se hace la diferencia entre los dioses y los mortales, sino que ellos también morían, nacen, crecen y mueren como nosotros, pero tienen un ciclo de vida, una duración de vida de miles de años, y nosotros no tenemos ese ciclo de vida. Entonces, por eso, para hacer la diferencia, en el texto se le llama a los mortales, a los terrestres, y los inmortales supuestamente a los dioses y a los Anunnaki, Anakim, Nefilim o Elohim, como se le dice en el Antiguo Testamento a estas personas que llegaron del planeta Nibiru. Entonces dice Zecharia Sitchin que existe un documento, por increíble que pueda parecer, existe un documento que relata la primera guerra en la cual los dioses se involucraron con hombres mortales. Es la primera guerra en la que participaron terrestres, el inicio de la guerra entre los terrestres. Es una inscripción que hay en las paredes del gran templo de Edfu,
en Egipto. Es una inscripción, una antigua ciudad, fue una antigua ciudad sagrada egipcia que estuvo dedicada al dios Horus, que en las tablillas sumerias se le llama Orón. Era el nieto de Marduk, hijo de un hijo de Marduk llamado Osiris, que en los textos mesopotámicos se le llama Azar. En Egipto se le llama Osiris. A Orón se le llama en Egipto Horus, el dios Horus. Era Osiris y Orón, tenían ascendencia terrestre, que el papá de Osiris era Marduk, Anunnaki, que murió aquí en Mesopotamia, llegó aquí, el primer hijo de Enki. Tuvo con su mujer, que fue el primer Anunnaki que se casó, matrimonio formal, con una terrestre llamada Sarpanit, ahí en Mesopotamia, en ese territorio vivían. La familia de Sarpanit era muy amiga de Marduk. Marduk llevó al padre de Sarpanit o al abuelo a la luna 2 veces. Lo llevó a Marte, donde él estuvo con los Anunnaki que estaban allá. Y en la Biblia ese se le llama Enoc. Y se dice de él, Enoc, después de nombrar una lista de patriarcas ahí en el Antiguo Testamento, en el Génesis, dice, y fulano de tal vivió tantos años y murió, y fulano de tal vivió tantos años y murió. Y cuando habla de Enoc, dice, y Enoc, los dioses se lo llevaron, por eso no murió. Ese es el ascendiente de la esposa de Marduk, que Marduk lo llevó a la luna, lo llevó a Marte, donde convivió con los Igigi, o sea, con los Anunnaki que estaban allá, y adquirió un gran conocimiento. Y se quedó viviendo con ellos aquí en la tierra o en Nibiru. Pudo ser aquí en la tierra también, unos lugares que ellos tienen, y le dan unos alimentos que ellos traen de Nibiru, que trajeron de Nibiru, los plantan aquí, que le alarga la vida a las personas que están con ellos. Por eso en la Biblia dice, él desapareció, hacia los terrestres no supieron dónde los Anunnaki se lo llevaron, a Enoc, igual como hizo Enlil con el Noé de la Biblia y su esposa, que los llevó a un territorio ahí cerca del Líbano, donde moraba Enlil, y lo alimentaba con unos alimentos, unas plantas de Nibiru, y vivieron miles y miles de años. Entonces este Horus es Orón en el texto babilónico. Y era hijo de aquel otro dios, hijo de Marduk, llamado Osiris, que en Babilonia o en Sumeria se le decía Azar. Y la esposa de Azar o de Osiris era Isis, que también era hija se supone que era hija de un Anunnaki. Y entonces este fue Horus que Isis lo tuvo con ingeniería genética, porque después que Set, otro hijo de Marduk y de la terrestre Sarpanit, mató a su hermano Osiris o Azar, Isis consiguió el cuerpo y tomó el ADN de Osiris y con una ayuda de un Anunnaki se fertilizó ella misma, o con ayuda de ese Anunnaki. Y nació Horus, que no conoció al padre, y vengó después a Osiris luchando contra su tío Set, que había matado a Osiris, el padre de Horus. Entonces este enfrentamiento que narra aquí, donde por primera vez los terrestres participan en una guerra enseñados y entrenados como ejército, con armas fabricadas que Horus le enseña a fabricar, con un metal que el terrestre no conocía, que es el hierro. Primera vez entonces que el terrestre participa en una guerra, ya entrenado y todo y preparado como un ejército, acompañando a algunos Anunnaki, como por ejemplo Horus, que su padre, como ya dijimos,
tenía más de Anunnaki que de terrestres, su padre Osiris. Entonces Horus es el que entrena a los terrestres por primera vez como ejército, le entrega armas de hierro, que no se conocía ese metal, y participan los terrestres en esa guerra. El problema era entre ellos, entre los Anunnaki, entre los dioses, pero formaron ejércitos de terrestres y los entrenaron y le dieron ese tipo de armas de metal. Y eso es lo que dice Zecharia Sitchin. Por increíble que parezca, existe un documento que relata la primera guerra en la cual los dioses se involucraron con hombres, o sea, con terrestres. Es una inscripción que hay en las paredes del gran templo de Edfu, una antigua ciudad sagrada egipcia que estuvo dedicada al dios Horus. Orón, Horus. Según sostienen las leyendas egipcias, fue allí donde este dios estableció una fundición de hierro. Horus estableció una fundición de hierro ahí en su ciudad, en Egipto, en territorio de lo que hoy es Egipto. Y les enseñó a los terrestres a forjar armas con hierro. Dice aquí, hierro divino. ¿Por qué? Porque era un metal que los dioses tenían, y no se lo habían dado a los terrestres todavía. Los terrestres no lo conocían, por eso se dice un metal divino, porque solo ellos lo usaban, los dioses. Y ese metal lo encontraron aquí en la tierra. Ellos aquí también hicieron mezcla de diferentes metales y produjeron metales nuevos aquí en la tierra, los Anunnaki. Después le enseñarían a los terrestres el arte de la mineración y también del forje de metales. Los indígenas cuando los españoles llegaron aquí, los portugueses, ya descubrieron que los indígenas sabían cómo fundir grandes cantidades de metales y forjar armas. Sabían la mineración, se las enseñaron los Anunnaki. Y entonces dice, según sostienen las leyendas egipcias, fue allí donde este dios estableció una fundición de hierro divino y donde en un recinto especial, diríamos hoy un taller, ¿no?, de hacer armas, fundir el metal, trabajar el metal. En un recinto especial, Horus conservaba el gran disco alado, o sea, su nave espacial, su nave aérea. Disco, en forma de disco, por eso dice el disco alado. No es que tenía alas, sino que podía volar, lo que hoy llamamos un plato volador, en forma redonda, ¿no? Un disco alado. En ese lugar él guardaba su nave, porque todos los Anunnaki tenían naves espaciales, naves aéreas. El terrestre no tenía, o sea, no le compartían la tecnología con el terrestre. Dice, en ese lugar donde se fundía el metal, el hierro, Horus conservaba el gran disco alado que podía cruzar los cielos. Cuando las puertas de la fundición se abren, decía un texto egipcio, el disco se eleva, o sea, se abren la puerta del taller y el disco que está en el taller se eleva. Eso es lo que quiere decir. Hoy es simple entenderlo porque ya conocemos lo que es un disco alado, un ovni, como se dice, un plato volador. Entonces ya como tenemos ese conocimiento previo, ya no nos extraña que se hable aquí de que el disco alado Horus lo guardaba, su nave espacial, nave aérea, la guardaba ahí en el taller donde tenía su trabajo de fundición del metal. Y cuando se abren las compuertas desde el lugar donde estaba guardada la nave, entonces se elevaba, dice. El texto sumerio antiguo lo dice. Cuando las puertas de la fundición se abren, decía un texto egipcio, el disco se eleva. La inscripción, notable por su precisión geográfica, comienza con una fecha exacta. Una fecha que no pertenece a los asuntos de los hombres, sino de los llamados dioses. Tiene que ver esa fecha con acontecimientos que tuvieron lugar mucho antes que los faraones,
cuando los mismos dioses reinaban en Egipto. Antes de los faraones reinaban los Anunnaki. Después vinieron los hijos de esos hijos de los Anunnaki y siguieron reinando. Después llegaron los faraones. Al principio en Egipto y en Sumeria reinaban los Anunnaki, los llamados dioses. Y después llegaron esa casta de los faraones, que eran Anunnaki mezclados ya con terrestres. Anunnaki que se casaron con terrestres y dieron origen a esa generación de faraones. Y se le dice también los semidioses, porque era mezclado entre humanos, o sea, entre terrestres y esas personas de Nibiru, los llamados dioses. Entonces esta fecha dice que era antes de los faraones, antes de que los faraones comenzaran a reinar en Egipto. O sea, cuando reinaban los mismos dioses, o sea, los Anunnaki. Dice el texto, en el año 363, su majestad Ra, ¿quién es Ra? Amón-Ra, el principal dios de la región ahí de Egipto, que es el mismo Marduk. Hasta en la Biblia se menciona a Amón-Ra y a Marduk también. Los dos nombres se le menciona. Él comandaba en Egipto y le dejó el territorio a su descendencia, a sus hijos, sus nietos. Y también se levantó una ciudad en el territorio que no era de él, ahí en Mesopotamia, que correspondía a Enlil, a su descendiente, el otro clan. Y él se levantó por encima de todo el mundo. Él se levantó una ciudad ahí en el territorio que era de los Enlil y su gente. Y le llamó Babil. Todavía está la ciudad Babilonia ahí en Irak, Babil. Y en esa ciudad él se instaló y ahí también formó, su hijo le ayudó también a formar ejército de terrestres. Y le enseñó una tecnología a los terrestres. Y eso espantó a Enlil y a su gente. Marduk le está enseñando a los terrestres lo que yo le prohibí, o sea, darle la tecnología a los terrestres para que fabriquen naves. Ese hecho está relatado en la Biblia, muy cortamente, porque la Biblia es un resumen de esos textos más antiguos, sumerios y mesopotámicos. Estaban levantando una torre de lanzamiento de naves espaciales con la ayuda de Marduk y otros Anunnaki, los terrestres. Eso se relata en la Biblia con el nombre de la Torre de Babel, la ciudad de Marduk. Ahí él estaba levantando un espacio puerto, una torre de lanzamiento. Y Enlil y sus hijos se la destruyeron. Dice, en el año 363, dice el documento egipcio, su majestad Ra, o Marduk, Amón-Ra, el santo, el halcón del horizonte, es porque se eleva en sus discos a volar. La gente ve que se pierde en el horizonte la nave, nave aérea. Entonces los terrestres veían las naves de los Anunnaki, a lo que ellos le llamaban dioses, pero no tenían el acceso a la tecnología. El profeta Ezequiel habla de eso, narra su encuentro con una nave aérea de los Anunnaki. Y cuando usted en las religiones, en las iglesias, a veces le dicen que Ezequiel estaba medio mal de la cabeza porque habla de cosas extrañas. Es que no quieren, es que el biblista, traductor y manipulador no quiere aceptar que era nave espacial, que era nave aérea. Mejor descalifican a Ezequiel diciendo que estaba medio loco, medio mal de la cabeza. Pero él va narrando exactamente una nave que se posa cerca de donde él está. Una nave aérea de ellos, de los dioses, de los Anunnaki. Y la Biblia lo convierte todo, los traductores bíblicos manipulando la Biblia convierten los textos en el supuesto Dios singular, pues Yahvé. Y a lo que es nave le cambian el nombre, le dicen la gloria de Yahvé. O sea, todo manipulado, para que la gente no se entere que es una nave. Pero ya hoy se sabe que es una nave, lo que vio Ezequiel, y la está
y la está nombrándola en ese escrito que él tiene en el libro, en el Antiguo Testamento. Pueden leerlo. En el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel. Y entonces en el año, dice la fecha, en el año 363, su majestad Ra, el santo, el halcón del horizonte, no se está refiriendo al ave halcón, no, es una nave que vuela, por eso se habla de alas y de pájaro, de halcón. Cuando cuando un indio del Amazonas, de cualquier otro país que no entiende nada de tecnología y vive en la selva profunda, ve una nave aérea que pasa, si es un avión y va dejando una cola de humo que va transformándose como en una serpiente por la influencia del viento, en la nube de vapor que va dejando, el indígena que ve eso va a decir un pájaro de hierro, o como dijeron miles de años antes, en Mesoamérica, los indios que veían las naves de los Anunnaki dijeron la serpiente emplumada, una serpiente emplumada no porque tenía plumas, sino porque volaba. Entonces cuando se habla aquí de halcón, referente al ave, es porque se está hablando en lenguaje figurativo de una nave que se eleva en el aire, un aparato mecánico. Y aquí lo dice, el disco, o sea, tiene forma de disco, el disco alado, el gran disco alado. Ellos tenían diferentes tipos de naves y los terrestres la veían. Dice, su majestad Ra, el santo, el halcón del horizonte, el inmortal que vive para siempre. ¿Ves? Los terrestres piensan que los Anunnaki viven para siempre. Pero cuando Alejandro Magno llega a Babilonia encuentra la tumba de Marduk o de Amón-Ra, que era su padre. Ahí en el templo de él en Babilonia, encuentra su tumba. Los encargados de cuidar. Recuérdense que el templo es la residencia del Anunnaki. No se imaginen templos como las catedrales de hoy o las iglesias, no tiene nada a ver con eso. Cuando se habla de templo en estos textos referente a los dioses, es la residencia de ellos. Y cuando se habla de sacerdotes o sumos sacerdotes que cuidaban ese templo, son los encargados principales de cuidar esa residencia, de administrarla, de tener todo lo que el Anunnaki necesita, ropa, comida, cereal, carne, la limpieza en la residencia o templo. Eso es un sumo sacerdote, que los Anunnaki le enseñaron a hacer ciertos rituales para engañar a los terrestres diciéndole que ellos eran dioses. Entonces elaboraron una cantidad de rituales y cosas y le enseñaron eso a la gente, pero era como una tapadera. Dice el halcón del horizonte, el inmortal, creen que son inmortales. El inmortal que vive para siempre. Estaba en la tierra de Ken. Era la tierra de Ken, es ahí en Egipto. Se le decía también la tierra de Cus. Y más antiguamente, eso en el Alto Egipto. Y se le decía también Nubia a ese terreno. Hoy estaría en lo que hoy es el país llamado Sudán. Sudán, porque hay otro que es Sudán del Norte, la parte de Sudán del Sur se la quitaron y formaron Sudán del Sur, pero aquí sería entonces Sudán, donde estaba Nubia, está Sudán hoy, en el Alto Egipto, que vive para siempre, estaba en la tierra de Ken, estaba acompañado por sus guerreros, pues los enemigos habían conspirado contra su señor, en la región que recibió el nombre de Ua desde aquel día. Todo eso ahí en Egipto, en el territorio de Egipto y Sudán. Ra, o Amón-Ra o Marduk, fue allí en su barco, está hablando de otro tipo de nave, en su barco celestial. Sus compañeros fueron con él. Desembarcó en la zona del lugar del trono de Horus. Sus compañeros de Marduk, sus guerreros, son Anunnaki, no está hablando aquí de los terrestres. Iban con él en su nave espacial.
Dice, fue allí en su barco celeste con sus compañeros, desembarcó en la zona del lugar del trono de Horus. O sea, Horus tenía un territorio donde él comandaba y se le veía también, los terrestres engañados lo veían como un dios y lo trataban como un dios, tenía su templo, su local. Recuérdense que Horus es nieto de Marduk, hijo del hijo de Marduk, que fue asesinado por su hermano Set. En sumerio y mesopotámico se le dice Satu. Y a Osiris, ya dije Azar. Entonces, Amon-Ra o Marduk está en los territorios de su nieto Horus, el Orón, de los sumerios o mesopotámicos, Horus en Egipto. Entonces va al lugar donde está Horus, en los territorios. Desembarcó en la zona del lugar del trono de Horus, en la parte occidental de esta zona, al este de la casa de Kennu, la que recibió el nombre de Kennu Real desde entonces. Visitó a su nieto Horus ahí en ese lugar. Horus, el medidor alado, no significa que tenga alas. Ustedes van a ver a veces en los textos sumerios, en libros de Secharia Sitchin, hombres con alas. No significa que eran hombres alados, sino son como se dice, un lenguaje de imágenes, ¿no? Quieren decir que esas personas tenían la capacidad de volar en sus naves, como pájaros, como águilas, ¿ve? Son puntos de referencia esas alas, no es que eran alados, nacían alados con alas, no. Es que eran lo que decimos hoy astronautas, simplemente eso. Horus, el medidor alado, llegó al barco de Ra. Ra, o Amon-Ra o Marduk desciende en el territorio de Horus, donde reinaba Horus, y Horus se dirige a la nave de Amon-Ra, de su abuelo, que acabó de descender ahí acompañado de sus guerreros, otros Anunnaki. Amon-Ra se fue a recibir a su abuelo. Horus, el medidor alado, llegó al barco de Ra. El barco no era algo que andaba por el río, es una nave aérea que tiene capacidad de deslizarse, desplazarse en el aire y también en el agua. Hay naves de los Anunnaki que tienen esa doble capacidad y otras que solamente por el aire, otras que era solamente en el agua. Pero y habían otras, como en el caso de la nave grande de Marduk, que podía deslizarse, desplazarse tanto en el aire como en el agua. Horus, el medidor alado, llegó al barco de Ra. Le dijo a su antepasado, o sea, a su abuelo, el padre de Osiris o Azar, que era padre de Horus. Entonces le dice a su antepasado, o sea, a su abuelo Marduk o Amon-Ra, oh halcón del horizonte, he visto al enemigo conspirar contra tu señorío para arrebatarte la corona luminosa. Otros Anunnakis que vivían más al norte, por ahí por lo que es hoy la península del Sinaí, toda esa región, vivían hacia allá, bajaron al sur, a la región de Egipto, que era el Marduk, a conquistar esos territorios. Entonces había se forma una guerra entre esos dos bandos de Anunnaki. Los que vienen del norte a conquistar el territorio de Marduk y de su nieto Horus, vienen desde el norte hacia el sur en Egipto, y entonces estos se reúnen para defenderse, preparar el ataque, para repeler al ejército que viene del norte, de la región del Sinaí, esos lugares. Horus, el medidor alado, llegó al barco de Ra, le dijo a su antepasado, oh halcón del horizonte, he visto al enemigo conspirar contra tu señoría para arrebatarte la corona luminosa. O sea, el poder sobre esos territorios ahí en Egipto, en esa región de Egipto. Con unas cuantas palabras, el antiguo, ahí termina el texto de ese texto egipcio. Dice Secharia Sitchin, con unas cuantas palabras, el antiguo escriba, el que escribió el texto ese, se las ingenió para dibujar el fondo
así como para situar el escenario de la inusual guerra que estaba a punto de comenzar. En un momento se nos informa que la pugna vino a consecuencia de una conspiración de ciertos enemigos de los dioses Ra y Horus. Entre los mismos Anunnaki habían guerras, o sea, habían enemigos entre ellos, disputándose los diferentes territorios, disputándose el poder en diferentes territorios. Dice, los enemigos de los dioses Ra y Horus, que pretendían arrebatarle la corona luminosa del señorío. Es obvio que esto solo podía pretenderlo u otros dioses. O sea, conquistar el territorio de un Anunnaki, Marduk o Horus, solo podían pretenderlo otros Anunnaki. Los terrestres no, ni imaginarse que pudieran hacer eso. No tenían con qué. Unas personas como los Anunnaki, con unas tecnologías millones y millones de años más avanzada que los terrestres, que ni conocían el hierro, porque los Anunnaki no se lo enseñaban, que no tenían técnica de guerra tampoco. Entonces, ¿cómo iban a pretender conquistar territorio de un Anunnaki? Eso sería una locura. Y eso es lo que está diciendo Zecharia Sitchin. O sea, el enemigo tenía que ser otro Anunnaki, otros Anunnaki que querían conquistar los territorios de Marduk y Horus. Enemigos de los dioses Ra y Horus. Es obvio que esto solo podía pretenderlo otro u otros dioses, el querer conquistar territorio de otro Anunnaki. Con el fin de anticiparse a la conspiración, Ra, acompañado por sus guerreros, otros compañeros Anunnaki, fue en su barco hasta una zona en donde Horus había establecido su cuartel general. Recuérdense que un barco celestial es una nave aérea. El barco de Ra, que nos resulta conocido de otros muchos textos, era un barco celeste. Celeste, de cielo, puede desplazarse en el cielo, en el espacio, tanto aquí dentro del planeta como fuera. Barco celeste, en el cual el dios podía remontarse hasta los cielos más lejanos. En este caso, Ra lo utilizó para desembarcar lejos de las aguas, en la parte occidental de la región de Ua, ahí en Egipto. Allí aterrizó al este del lugar del trono de Horus, ¿sí? Al este del lugar donde reinaba Horus, aterrizó la nave de Marduk, el barco celeste. Y Horus salió a recibir a su antepasado, era su abuelo, Marduk, y a informarle de que el enemigo estaba reuniendo sus fuerzas para atacarlos a ellos dos, a los territorios de ellos dos. Entonces Ra, el santo, el halcón del horizonte, le dijo a Horus, el medidor alado, noble vástago de Ra, mi descendiente, ve rápido y derriba al enemigo al que has visto. Con estas instrucciones, Horus despegó en el disco alado en busca del enemigo en los cielos. Y así Horus, el medidor alado divino, se elevó hacia el horizonte en el disco alado de Ra. O sea, tomó la nave de su abuelo Marduk, Ra, Amon-Ra, y se elevó para ir a ver dónde estaban, a ubicar la posición de los otros Anunnaki, sus enemigos que intentaban invadir los territorios donde reinaba Ra y Horus. Entonces él se eleva en la nave de Marduk, su abuelo, para ubicar a los enemigos que se están acercando. Dice, y así Horus, el medidor alado, se elevó hacia el horizonte en el disco alado de Ra. De ahí que se le haya llamado desde aquel día gran Dios, Señor de los cielos. Desde el cielo, volando en el disco alado, Horus divisó a las fuerzas enemigas y desencadenó sobre ellos una tormenta que no podía ser vista ni oída, un ataque, esos ovnis, diríamos, esos platos voladores, como dicen los textos, el disco alado, el barco celeste,
tenían armas, estaban armados, ¿no? Podían, pero armas con las que uno no puede ni siquiera imaginarse. Fíjense qué tipo de arma usa Horus. Una arma que está en la nave de Marduk, que él tomó en prestada, que tomó en prestada Horus. Fíjense. Desencadenó Horus desde su nave, cuando divisó a los enemigos, desencadenó un ataque sobre ellos, una tormenta que no podía ser vista ni oída. ¿Qué tipo de arma es esa que usó? Ni nos lo imaginamos. No puede ser vista ni oída. Y que no obstante traía una muerte instantánea. ¿Eh? Lo más parecido a eso que tenemos hoy, tienen los rusos, especialmente los chinos. Son esas armas que usan, armas de ataque electrónico, ¿no? Que usan los rusos, ya la han usado contra algunos barcos intrusos de Estados Unidos, ¿no? Llega un avión ruso y se le pone encima al barco de Estados Unidos, al portaaviones, y le manda un ataque magnético y todos los aparatos del barco estadounidense que está abajo se paralizaron. Murió todo. Eso no se ve. Pero imagínense ese ataque aplicado que pueda matar también al personal que está en el portaaviones. Eso es lo más cercano que uno tiene en la imaginación para comparar esa tormenta que Horus desde la nave aérea le envía a los enemigos que están debajo. Dice una tormenta que no podía ser vista ni oída y que no obstante traía una muerte instantánea. Imagínense esos aviones rusos, además de paralizarle todo lo que es mecánico a esos barcos, el radar, todo la computación que tienen ahí para activar sus cañones, todo se lo paralizó. Yo estoy hablando de un hecho real, ¿no? Eso lo hicieron los rusos con un barco, con un portaaviones norteamericano que estaba en sus aguas. Llegó un avión ruso y le mandó ese ataque magnético, como diríamos, y le paralizó el barco entero. Nada se movía. Estaban indefensos. Imagínense si ese avión ruso hubiese tenido también dentro de ese sistema magnético la capacidad de eliminar el ser humano, a los pilotos rusos que estaban ahí en el barco, en el portaaviones. En silencio los hubiese eliminado a todos. Eso es lo más que se puede uno acercar a esta arma que usó Horus. Una tormenta que no podía ser vista ni oída y que no obstante traía una muerte instantánea. En las alturas de los cielos, desde el disco alado, vio a los enemigos, eso dice el texto egipcio, ¿no? Y cayó sobre ellos por detrás, ¿no? Los atacó por la retaguardia, de manera que no se le esperaban el ataque por detrás. De la parte de delante soltó contra ellos una tormenta, de la parte delantera de la nave tiene armas. De la parte de delante soltó contra ellos una tormenta que no podían ver con sus ojos ni oír con sus oídos. Aquello les llevó la muerte a todos en un instante. Ningún ser quedó con vida a su paso. Fíjense, pura tecnología. Después Horus volvió al barco de Ra con el disco alado, que brillaba con muchos colores. Es lo mismo de un ovni de hoy, ¿no? Las lucecitas brillando alrededor, la parte del ovni, para indicarle su presencia a otros ovnis. Parecido a lo que usan los aviones, esas luces van piscando. Es la misma tecnología. Muchas luces de colores. Y escuchó a Thoth, dios de las artes mágicas, haciendo oficial su victoria. O sea, ese otro dios que era hermano de Marduk, que en Egipto se le llama Thoth, un gran genetista, su padre Enki le enseñó, es hermano de Marduk, o medio hermano, porque su madre es otra, la madre de Thoth es otra, era medio hermano de Marduk. Estaba ahí en Egipto con el territorio de Marduk. Después de miles de años de esos hechos, Marduk lo expulsó de Egipto
a ese su medio hermano Tot, el dios de la sabiduría de Egipto ahí, el gran hombre del conocimiento, que era genetista y que ayudó a crear al terrestre genéticamente junto con su padre Enki y la media hermana de Enki, Ninmat. Y todavía ese hombre está vivo, y está aquí con el nieto de Marduk, miles de años después. El dios Tot en Egipto. ¿Saben cómo se le llamó al dios? Vino cuando él fue expulso de Egipto por Marduk. ¿Qué hace Tot? Es el mismo, en los textos sumerios se le dice Ninhisida, hijo de Enki, genetista igual que Enki. Enki le enseñó los secretos de la genética. Ya le dije que participó en la creación del terrestre, en la manipulación genética de aquel primer terrestre. Participó Enki, ese Ninhisida, que ahora en Egipto se le llama Tot, participó. Ese entonces salió de Egipto con un grupo de seguidores, dice. ¿Cuántos? No dice, podría ser miles, no se sabe. Y recuérdense que estamos en Egipto, son gente de color negro, africanos. Salió con su tropa de africanos, ¿saben dónde vino? A los territorios de un amigo de él que era hijo de Enlil, del otro grupo, llamado Ninurta, que tenía sus dominios aquí en los Andes y en América. Ninurta y Enlil crearon otros dominios, dejaron los dominios en Mesopotamia y crearon dominios aquí en América, en lo que hoy es Mesoamérica. Entonces eran territorio de Ninurta, el hijo de Enlil, amigo de Tot. ¿Y dónde se instala Tot? Porque Ninurta está más en América del Sur, ahí, en los Andes, sobre todo en esa inmensidad que era lo que hoy es la ruina de Tiwanaku, una gran ciudad inmensa al lado de un gran lago, territorio de Ninurta. Y ese Tot de Egipto viene entonces con sus seguidores negros, africanos, y se instala donde, en Mesoamérica, esa región que va desde el sur de México hasta Nicaragua, Costa Rica, y eso es Mesoamérica, se le dice actualmente. Y ahí se explica exactamente y claramente esas grandes cabezas, mejor dicho, de piedra que se han encontrado y se siguen encontrando en Costa Rica, en Guatemala, en el sur de México, con rasgos de hombres negros, africanos, y los llamados expertos europeos y estadounidenses que forman a los otros de estas universidades de nuestros países, con la misma mentalidad, loco buscando, pero ¿cómo es que hay esas cabezas negras aquí en Mesoamérica, de antes de los aztecas, de antes de los mayas? ¿Cómo es posible? Le han puesto el nombre de los toltecas. Esa era la raza de los toltecas, los primeros, el origen, le dicen ellos. Ese es el grupo que viene de África, de Egipto, con el llamado dios Tot, que aquí se convierte como, ahí en Mesoamérica se convierte como. Ahí le dan diferentes nombres según la cultura. Kukulcán, en otros le dicen la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, y así tienen 3 o 4 o 5 nombres ahí en Mesoamérica, según el país o la cultura indígena que lo nombra. Ven cómo las cosas ligan, porque vino de África y trajo a sus seguidores, y parece que fueron, según las investigaciones que hace Zecharia Sitchin ahí en Mesoamérica, en su libro Los Reinos Perdidos, parece que fueron exterminados por los nativos ahí, todos esos negros que vinieron con Ninurta, y de las cuales quedaron esas cabezas grandes de piedra. Los olmecas, creo que le dicen todavía en México, los olmecas, la cultura madre, dice. Eso parece que fueron eliminados por los que ya habitaban ahí, por los otros, en guerras.
¿Ven cómo se explican las cosas? ¿De dónde vienen esas cabezas negras ahí en Mesoamérica si no había inmigración de africanos? Ese grupo que trajo Thoth ahí y se instaló en esa región de Mesoamérica. Thoth, el gran constructor. ¿Cuál fue una de las grandes obras de Thoth, además de participar en esa creación genética del terrestre? Él fue que elaboró, como un arquitecto, como un ingeniero, elaboró todo el proyecto de las 3 pirámides en Egipto, ahí donde él estaba. Las 3 pirámides fueron elaboradas por él, diseñadas por él. Él sabía todo lo que hay dentro de las pirámides, porque cada pasadizo secreto él lo sabe. Él fue el que hizo los planos y elaboró, la ayudó a construirla con otros Anunnaki. Las cosas se aclaran. Para el que lee estos textos sumerios, que no sabe acechar y asichin, y tiene la mente abierta, no terca y cerrada como esos expertos europeos y estadounidenses que no creen en nada de eso, entonces se confunden, comienzan a hablar disparate, ¿no? Que las pirámides no sé qué, que la hicieron los faraones para sepultarse. En las 3 grandes pirámides nunca se encontró ningún ataúd de ningún muerto, que no era para eso. Entonces es el mismo personaje que llega aquí a Mesoamérica y se le cambia el nombre, ¿no? Kukulcán, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. ¿Por qué? Porque los terrestres lo veían elevarse en su nave, como una serpiente, y dejaba la cola de nube que iban cortoncionándose por el efecto del aire, ¿no? En el espacio. Veían, le pusieron la serpiente emplumada. Él fue que se fue y prometió volver. Eso lo hacían ellos muchas veces con los terrestres, después de miles de años. Nunca decían cuándo. Yo prometo que volveré. Le daba la civilización a esas personas ahí y se iba a otro lugar. Pero prometía volver, y ese prometer volver está en la leyenda de muchos indígenas de América. El protector prometió volver. El dios fulano prometió volver. Era Ninurta, o el dios, y el dios Thoth también. Por eso fíjense cómo cuadran las cosas, es una maravilla cuando uno lee estas cosas. Por eso cuando Hernán Cortés llega a México, ¿no? Y va directo a conquistar a Tenochtitlán, donde está ya el rey, aquel rey entonces lo confunde. No sé si Moctezuma era del Ande, o no me recuerdo, el de México, ¿no? Que reinaba en Tenochtitlán, México. Lo confunde a los españoles. ¿Con quién? Con ese que tenía que venir. ¿Por qué que lo confunde? Y le manda unos regalos que es para el dios, no es para Cortés. Un penacho inmenso de una obra de arte que se la robaron y la está en Suiza y no la han querido devolver a los mexicanos. Le manda un penacho con oro, trenzado en oro y con plumas de diferentes pájaros. Está en Suiza, en el museo. Se lo robaron y no lo devuelven. Y le envía ese penacho y otras cosas, mucho oro. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el oro era de ellos. Los dioses fueron que llegaron aquí a buscar oro para enviarlo a Nibiru. Entonces el metal era como de ellos, el oro de los dioses. Y le envía cantidades de presentes, de regalos a Cortés. ¿Y por qué que lo confunde con el que tenía que venir? Porque ellos tenían ya, los indígenas, esa clase alta, tenían las características físicas de los Anunnaki, de los dioses. Entonces lo confunde con los españoles. ¿Y cuáles son las características físicas? Hombre con la piel blanca, nariz aguilucha, cabello lacio. Lo confundieron. Eso fue al principio. Después que se desató la guerra entre los españoles y los mexicanos y los indígenas en la región de México, es que ellos descubren que muchos murieron en la batalla. Entonces ellos descubren, no, estos no son los que tenían que volver. No son dioses, son hombres iguales como nosotros. Está muerto, mírenlo aquí, el cadáver. Entonces no eran estos los que tenían que volver, pero al principio se confundieron, porque las características físicas de los Anunnakis son así, blancos, nariz aguilucha, cabello lacio, que puede ser blanco, negro, rojo, rojizo. Por eso se confundió Atahualpa, ¿no?
allá, o Moctezuma, me parece que era el de México allá, de Tenochtitlan. Se confundieron, porque ellos sabían la característica de eso que tenían que volver, los Anunnaki. El dios Thoth, Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada, Kukulcán en otros países. De ahí esa región tiene diferentes nombres. Entonces, fíjense, aquí aparece entonces que Thoth está todavía en Egipto, junto con su hermano Marduk y con su nieto Horus. Y cuando Horus regresa después de haber vencido a los enemigos con ese ataque de esa arma letal, es una tormenta silenciosa y tampoco se puede ver, pero dejó un monte de muertos en el terreno. Ya les dije más o menos a qué podía parecerse esa arma, ¿no? A un ataque magnético de lo que hacen los rusos y los chinos. Tienen ya la tecnología. Después, Horus regresó al barco de Ra con el disco alado, que brillaba con muchos colores. Brillaba porque es metal, es de metal, el disco es de metal. Y escuchó a Thoth, dios de las artes mágicas, haciendo oficial su victoria. Entonces Horus, el medidor divino, reapareció en el disco alado, que brillaba con muchos colores, y volvió al barco de Ra, el halcón del horizonte. Y el dios Thoth dijo: «Oh Señor de los dioses, el medidor divino ha vuelto, en el gran disco alado, brillando con muchos colores». De ahí que se ha llamado desde aquel día el medidor divino. A Horus se le puso ese nombre, el dios Thoth le puso ese nombre, ¿no? Y en honor a Horus, el medidor divino, le pusieron a la ciudad de Ut el nombre de Behutet. Esa ciudad ahí, recuerden que estamos hablando ahí en Egipto, Behutet, que es la misma ciudad de Edfu, donde tenía Horus su residencia, su templo, como le llaman los terrestres, Behutet. Y dice Secharia Sitchin, fue en el Alto Egipto, donde, o sea, el Alto Egipto es la parte que va hacia Sudán, del río Nilo, va hacia Sudán. Ese es el Alto Egipto. Fue en el Alto Egipto donde tuvo lugar esta primera batalla, que mantuvo Horus con los enemigos, o sea, otros Anunnaki dirigidos por otros dioses, que querían conquistar sus territorios. Un escritor llamado Henry Brooks, que fue el primero en publicar un texto de esta inscripción egipcia, que ya leímos, referente a la batalla de Horus con esos supuestos enemigos, sugirió que la tierra de Ken era Nubia, lo que después se le llamó Nubia, y lo que hoy es Sudán, y que Horus había divisado a los enemigos en Siene, en la región del Alto Egipto que hoy se le llama Asuán, donde hay una presa antiquísima que la creó Enki para hacer que el Valle del Nilo no se inundara más y se convirtiera en lo que hoy es un granero, productor de granos. En Asán, la represa de Asán, la primera obra la hizo Enki ahí. Estudios más recientes como Egipto en Nubia, de Walter Emery, coinciden en que Ta-Ken era Nubia y que Ua era el nombre de su mitad norte, la parte norte de Nubia se le decía Ua. Se ven cómo se ubican geográficamente los terrenos que mencionan esos textos antiquísimos. Se han ubicado hoy. Dice que entonces era el nombre de su mitad norte, la región que se extiende entre las primeras y las segundas cataratas del Nilo que hoy existen. A la parte sur de Nubia se le llamaba el país de Cus. Y en la Biblia se menciona esa parte de Nubia, el país de Cus. Estas identificaciones parecen válidas, dado que la ciudad de Behutet, que se le concedió a Horus como premio por su primera victoria, no era otra que la ciudad de Edfu, que estuvo consagrada a Horus desde entonces. Sigue diciendo Secharia Sitchin, las leyendas
sostienen que fue Edfu donde Horus estableció su fundición de metal. Recuérdense, aquel metal divino, el hierro divino, en donde se forjaban las singulares armas de hierro divino. También era allí donde Horus entrenaba a un ejército de terrestres, ¿ves? Ahí fue la primera vez que comenzaron los terrestres a ser entrenados para formar parte de un ejército de los dioses. Ahí comenzó la maldita guerra que tenemos hasta el día de hoy. Se viciaron en guerra los terrestres. También era allí donde Horus entrenaba a un ejército de Mesniu, en lenguaje egipcio, Mesniu, que significa gente de metal, porque tenía esa gente trabajando en el metal, en el hierro, haciendo armas de hierro. Gente de metal. Se les representó en las paredes del templo de Edfu con el aspecto de hombres de cabeza rapada, con una túnica corta y un grueso collar, con armas en ambas manos. Por otra parte, entre los jeroglíficos de hierro divino y gente de metal había un arma con forma de arpón, que no se ha podido identificar. Arma con forma de arpón. ¿No se imaginan un arpón de pescar peces? No. Podía ser un misil. Estamos hablando de tecnología de los Anunnaki. No son las estupideces que tenemos hoy, no. Tecnología millones y millones de años más avanzada que la que tenemos hoy. Entonces hay que tratar de abrir la imaginación. Tenía forma de un arpón. ¿Qué arma tiene hoy forma de arpón? Puede ser que se llegue a construir algo así parecido. Esos lanzamisiles que se lo ponen los soldados en los hombres, podría ser algo así parecido. Lanzamisiles portátiles, se destruyen los cañones, matan personas, destruyen edificios, forma de arpón. Sigue diciéndose Charia Sitchin. Según las leyendas egipcias, los Mesniu, esos primeros hombres que fueron formados ahí, en la ciudad donde Horus tenía la fundición de ese metal del hierro, donde los entrenaba como ejército, enseñaba el arte de la guerra. Según las leyendas egipcias, o sea, son escritos egipcios, ¿no? Que le digan leyenda o mito, esas son cosas de los europeos, pero son escritos egipcios, que le dicen leyendas, ¿no? Según las leyendas egipcias o los escritos egipcios antiguos, los Mesniu fueron los primeros hombres en ser armados por los dioses con armas hechas de metal. Y como pronto veremos en el relato, también fueron los primeros en ser enrolados por un dios para luchar en las guerras de los dioses. En las guerras de los dioses. ¿Ven? Los Mesniu fueron los primeros, así se le llamaba, que significa gente del metal. Los terrestres, los primeros terrestres entrenados como militares, se les enseñó a construir las armas de hierro, se les enseñó el arte de la guerra. Ese Horus fue que hizo eso. El hijo del difunto Osiris o Azar, ahí en Egipto, Osiris. Y dice entonces que esos fueron los primeros hombres armados por los dioses para participar en sus guerras. Y como pronto veremos, al estar ya bien controlada la región que se extiende entre Asuán y Edfu, ahí en el valle del Nilo, Egipto, y con guerreros bien armados y entrenados, los dioses se dispusieron a avanzar hacia el norte, hacia el corazón de Egipto. Parece que las primeras victorias fortalecieron también la alianza de los dioses, pues se nos dice que la diosa asiática Ishtar, en los textos mesopotámicos y sumerios se le llama Inanna, guerrera. Dice que la diosa Ishtar, y el texto egipcio la llama por su nombre cananeo que aparece en la Biblia, Astoret, se unió al grupo también de Horus. Desde el cielo, Horus llamó a Ra para que explorara la tierra bajo ellos,
O sea, le dijo a su abuelo, vaya usted en la nave, mire desde el cielo dónde están nuestros enemigos y nos informa a nosotros que estamos aquí en la tierra, con el ejército de terrestres. Y Horus dijo, avanza, oh Ra, busca los enemigos que hay abajo en la tierra, ubícalos del aire. Entonces Ra, el santo, se adelantó y Astoret, la Istar o Inanna, fue con él. Estos dos ya habían hecho guerra miles de años atrás para matarse uno con otro. Istar contra Marduk casi se matan miles y miles de años antes en las guerras de las pirámides. Y ahora están juntos aquí, en el mismo ejército, el mismo bando. Entonces Ra, el santo, se adelantó y Astoret fue con él, y buscaron a los enemigos en tierra, pero se habían escondido todos. Son otros Anunnaki, los enemigos. Dado que los enemigos en tierra se habían ocultado a la vista del que está en la nave encima, en el aire, Ra tuvo una idea. Y Ra dijo a los dioses que le acompañaban, llevemos nuestra nave hacia el agua, pues el enemigo se encuentra en la tierra. Y a aquellas aguas se les llamó desde entonces las aguas recorridas. Mientras que Ra podía hacer uso de las capacidades anfibias de su vehículo, Horus tuvo que hacerse con una nave acuática, de modo que le dieron un barco y lo llamaron Maca, gran protector, hasta el día de hoy. Porque la nave que él tenía no se desplazaba en el agua, la de Horus, era solo en el aire. Pero Marduk tiene una nave que se desplaza tanto en el aire como en el mar. Entonces a Horus le dan un barco. Lo llamaron Maca, gran protector, hasta el día de hoy. Podía ser un submarino, lo que tenemos hoy. O sea, no imaginemos barquitos, ya le dije, no seamos tan ingenuos hablando de esta tecnología de esta gente, los Anunnaki, que tienen millones de años enfrente de nosotros en tecnología. Entonces no imaginemos cositas de esas estúpidas, no. Hay que imaginárselo casi lo inimaginable, lo más actualizado, que puede ser ese barco que le dieron a Horus para que se desplazara en el agua, puede ser un submarino. Ya Enki lo usaba para llevar el oro desde Centroamérica o desde Sudáfrica, en las minas que están por ahí, en Mozambique, esos lugares. Llevaba el oro hasta allá, hasta el Golfo Pérsico. Era el mismo tipo de barco, eran submarinos. El arca de Noé era un submarino. Aquí mismo le dice, construye una embarcación que se dé la vuelta. Un submarino, cuando le da el agua, da la vuelta, pero no entra el agua. Se puede maniobrar. Un barco grande como ese que pinta en las Biblias, en los diseños, para que los niños se embrutezcan más. Un barco grande, abierto encima, lleno de todo tipo de animales. Esa estupidez lo que hace que le desinforma a la gente. Un barco así abierto por encima iba a aguantar una avalancha de agua de kilómetros de altura, el diluvio. Se iba a dar la vuelta, como dice el texto sumerio. Claro que no, entonces no era eso. Se echaría así los informes, eso era un tipo de submarino. Era el tipo de barco en el que se llevaba el oro desde África hasta allá, hasta Mesopotamia. Un barco llamado Maca, gran protector. El barco, el submarino te protege. Tú vas adentro y no entra el agua. Fue entonces cuando tuvo lugar la primera batalla en la que se vieron involucrados los mortales. Ven, hasta ahora los mortales no habían participado. Fue Horus que fue en la nave y atacó con aquella arma que no sabemos cómo era, solo nos imaginamos. Un ataque magnético, o sea, una tormenta, les mandó una tormenta con unos armas que tenía en la parte del frente de su nave, que no se puede ver ni escuchar, pero que mató miles, cientos de ellos, los arrasó al ejército de los enemigos de él. Entonces los terrestres no han participado todavía. Fue entonces cuando tuvo lugar la primera batalla en la que se vieron involucrados
los terrestres o mortales. ¿Ven? El dato es interesantísimo, eso no aparece en ningún libro de lo que nos dan en las universidades, en las escuelas, de historia, nada. Puras estupideces que vienen de la mentalidad de los europeos y los estadounidenses, que nos tienen burros a nivel de conocimiento de lo que ya sucedió en el país, en el mundo. Tecnología que ya se usaron y que tenemos hoy, nos la están presentando como que la inventaron unos europeos, unos estadounidenses, ya existían. En varias esculturas de piedra, de incas, de maya, aparece el tipo delante de una computadora, que tú se le presenta esa foto a una niña de 4 años que sabe el computador, y en milésima de segundo te va a decir, eso es una computadora. Él está enfrente de una computadora, porque es lo mismo. Ya existían esas tecnologías, pero la mentalidad europea estadounidense que se nos implantó con la educación, nos coloca que aquí era un monte de brutos, que gente salvaje que no sabía nada de nada. Han escondido todo, señores. La literatura que había aquí en América se la robaron los españoles. Tienen mucho material allá escondido en sus museos y no se le prestan a ningún latinoamericano que vaya a estudiarlo. Prohibido para un latinoamericano entrar y consultar ese material. Prefieren que guardarlo y que se pudra allá, pero no lo publican ni lo dejan que uno vaya a estudiarlo. Por eso no sabemos lo que había aquí. Y no podemos tampoco creer en lo que decían los conquistadores, lo que decía el enemigo. El enemigo hace su historia. Entonces se la impone. Entonces el que lo cree es un bobo, ¿no? Es como Estados Unidos haciendo la historia y queriendo apagar a los rusos. Que no, que quien venció en la Segunda Guerra Mundial fueron los norteamericanos, que vencieron con sus aliados y vencieron a Hitler, el malo. Falso. Si usted cree en esa historia hecha por esos señores, usted va a estar totalmente desinformado. Usted tiene que investigar, no leer la historia, no creer en la historia de estos señores que manipulan todo. ¿Hacia dónde dislocó? Envió Hitler su mayor capacidad militar, su mayor capacidad humana, la mayor cantidad de ejércitos, de armamentos, de logística de guerra. ¿Hacia dónde la envió? Hacia el frente ruso. Porque ahí estaba el peligro. Y tenía razón. Quienes entran primero en Berlín son los rusos. Son ellos que destruyeron el ejército alemán. Pero Estados Unidos quiere apagar la historia junto con los europeos y decirnos que fueron ellos, ¿no? Y le van metiendo esa estupidez a la gente en nuestros países, desde pequeño, ¿no? Los estadounidenses vencieron a Hitler, son los grandes salvadores de la humanidad, del universo, del mundo, del espacio, y todas esas películas que han venido a darle fuerza a toda esa ideología falsa. Quienes liberaron a Europa fueron los rusos de Hitler. Quienes vencieron a Hitler fueron los rusos. Es solo procurar documentos militares y ver la cantidad de armas que envió Hitler al frente del oeste, a Rusia. De hombres, de logística, como ya les dije. Eso es fácil, no hay que ser ningún genio militar. Allá estaba el peligro lo venció. Entonces, usted no sea ingenuo, investigue, no repita como mono lo que le han enseñado a esta gente, y lo siguen manipulando hasta el día de hoy, queriendo cambiar la historia, ¿no? Ustedes ven esas películas estadounidenses, siempre quien está salvando al mundo son ellos. Siempre quien salva al planeta de algún ataque imaginario de extraterrestres son ellos. Ahí no hay chinos, ni rusos, ni indígenas, ni nada, ni negros tampoco. Son ellos los blanquitos salvando al mundo. Y es lo contrario, señor. Son ellos que están destruyendo el mundo. Más de 500 guerras hasta el día de hoy han hecho a otros países que nunca le han ido a atacar a ellos allá en Estados Unidos, señores. 80% del tiempo que tienen como país, como Estados Unidos, lo han dedicado a hacerle la guerra a otros países porque es un negocio, como están haciendo en Ucrania. Hay que abrir los ojos, señores. Son ellos los que están jodiendo el planeta con esa maldita guerra que no paran. No son ellos que han elaborado el programa de guerra perpetua.
cuando George Bush, la guerra perpetua, o sea, el caos perpetuo, porque eso le produce dinero al complejo militar armamentístico de Estados Unidos. Eso es lo que los enriquece. Si no hay guerra y hay paz, se les jodió el negocio. Hay que abrir los ojos, señores. Hay guerra por ellos, porque viven de eso. Uno no puede dejarse manipular. Para eso que uno lee. Así que se avanza leyendo. No leyendo y tragándose las estupideces que nos dicen esa gente. Que lo tienen todo controlado, los medios de comunicación, el cine, la televisión, todo, en todos los países por acá del mundo. Prácticamente se escucha lo que ellos dicen. Se cree lo que ellos dicen, con sus lacayos en cada país, ¿no? La oligarquía que controla los medios y que tiene su dinero guardado allá en Estados Unidos. O sea, hay que leer mucho, señores, para salirse de ese bloqueo mental en que nos tienen, y no creer en esas mentiras para poder avanzar. Y entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin que fue entonces, dice, que cuando tuvo lugar la primera batalla en la que se vieron involucrados los mortales, en ese ataque de los enemigos de Horus y de Amon-Ra o Marduk, primero ya le di entonces que ataca Horus, pero todavía los terrestres no han participado. Recuérdense el nombre de los que trabajaban en el metal, que ya se les dijo aquí. ¿Cómo se les llamaba a esos primeros hombres que fueron formados como ejército? Los Mesniu, gente de metal. Ahí en Egipto comenzó la primera guerra en que participaron terrestres. ¿Quién nos enseña eso? ¿En cuál universidad? ¿En cuál escuela? ¿Cuándo comenzaron los terrestres a hacer guerra? Nunca. Esa información la tienen guardada. La saben, pero la guardan. Fue entonces cuando tuvo lugar la primera batalla en la que se vieron involucrados los terrestres mortales, como le llaman en los textos sumerios. Pero los enemigos también iban por el agua, haciéndose pasar por cocodrilos y por hipopótamos. ¿Ve la técnica que están usando los enemigos, no? Y se pusieron a golpear el barco de Ra, el halcón del horizonte. Recuérdense que Ra decidió irse por el agua. Y como Horus no tenía vehículo que pudiese desplazarse por el agua, le dieron un barco, como un submarino, para que él también fuera por el agua. Y dice que los enemigos tenían tecnología. Los enemigos también iban por el agua, haciéndose pasar por cocodrilos e hipopótamos. Ahí hay que ver qué significa eso. Porque no era que se convertían en esos dos animales. Eso es ridículo pensar eso, ¿no? ¿Qué significaría que haciéndose pasar por cocodrilos e hipopótamos, que se pusieron una ropa que parecía un cocodrilo y otra un hipopótamo? Eso es estúpido, imaginarse así las cosas. Estaban en guerra con gente que tiene una tecnología mucho más amplia. Entonces, eso tiene que significar algún tipo de tecnología que uno no puede ni imaginársela. Haciéndose pasar por cocodrilos e hipopótamos. O sea, dos animales que pueden desplazarse debajo del agua. Y se pusieron a golpear el barco de Ra, el halcón del horizonte, o sea, la nave que estaba en el agua de Amon-Ra, de Marduk. Entonces apareció Horus, el medidor divino, junto con sus ayudantes. ¿Ven? El ejército de los Mesniu, hombres terrestres armados con las armas que les enseñó Horus a construir. Entonces apareció Horus, el medidor divino, junto con sus ayudantes, aquellos que le servían como guerreros, cada uno llamado por nombre, con el hierro divino. ¿Ve? Cada guerrero tenía su nombre, si eran personas concretas, terrestres, por primera vez a guerrear.
Yo me imagino cómo irían aquellos pobres. Algunos irían orinándose del miedo. Participar en una guerra, nunca lo habían hecho. A tener aquella experiencia traumática donde se mata y se deja matar. Tenía que ser terrible aquello. No lo imaginemos como un juego de esto de guerra que venden los estadounidenses a todo el mundo ahora. No es un juego de guerra, es una guerra real. Psicológicamente, ¿cómo estarían aquellos terrestres por primera vez en una guerra? Con unas armas que podían ser utilizadas contra ellos, que no tenían la mínima posibilidad de defenderse contra aquella tecnología de los enemigos, que también tenían la tecnología Anunnaki en armas. Dice, entonces apareció Horus, el medidor divino, junto con sus ayudantes, que los enemigos estaban atacando en el agua a la nave de Marduk, Amon-Ra. Entonces apareció Horus, el medidor divino, junto con sus ayudantes, aquellos que le servían como guerreros, cada uno llamado por su nombre, con el hierro divino y una cadena en las manos, y repelieron a los cocodrilos y los hipopótamos. O sea, repelieron a aquellos hombres que estaban vestidos de cocodrilo y hipopótamo, no se sabe qué era. Dice que fueron repelidos por el ejército terrestre que formó Horus, con armas de hierro. Dice tenían armas de hierro y cadena en las manos. Y repelieron a los cocodrilos y los hipopótamos. No imaginemos que fue a los animales, no. Y cazaron a 651 enemigos en aquel lugar. Fueron capturados. Soldados de los enemigos, 651. Hoy es 7 de marzo del 2023, señores. ¿Saben lo que yo leí en la noticia hoy? De unos periódicos de Asia, ¿no? Esta porquería de estos que andan por aquí, que repiten todo lo que le dice Estados Unidos. Hay que buscar fuentes alternativas para uno poder informarse. En el mes de febrero, ¿sabe cuántos ucranianos han muerto en el frente? Más de 11.000 hombres de Ucrania. Esa es una información que el Ministerio de Defensa de Ucrania lo esconde, porque desmoraliza. Solo en un mes, más de 11.000 ucranianos murieron en el frente allá, luchando contra los rusos. Los están enviando con 2 semanas de formación militar. ¿Tú te imaginas el crimen que es eso? Al frente, no a la retaguardia, al frente, para que los maten. Carne de cañón, como se dice en el lenguaje militar. Más de 11.000 en un mes. Ahí no va a quedar hombre, señor, en Ucrania. Usando esa imagen figurativa así, cuando termine esa guerra. 11.000 solo en febrero. Más de 11.000. Y eso que no se cuentan los miles de heridos o lisiados. Por eso es que están queriendo huir los hombres de Ucrania. Y el payaso de Zelensky lanzó la ley. Prohibido salir a cualquier hombre ucraniano al extranjero. O sea, están viviendo en una prisión, los tiene presos en su propio país. Para mandarlo al frente a que sean muertos allá. Sacó preso de las prisiones y lo mandó al frente con una semana de entrenamiento militar. A enfrentar el ejército más fuerte del mundo, el ejército de Rusia. Con armas más sofisticadas que puedan existir. Es un crimen lo que están haciendo esos militares ucranianos. Pero ¿quién está dando la orden detrás del presidente de Ucrania? Estados Unidos. Por eso el ministro de Defensa de Ucrania dijo, nosotros estamos haciéndole el trabajo sucio a la OTAN. Ellos saben que ellos mismos no pueden hacer esa guerra. No tienen los recursos. Ellos le están haciendo la guerra a la OTAN, comandada por Estados Unidos. Esos son los que deciden. Cuando se habla de paz, cuando los estadounidenses le digan al payaso, habla de paz. Cuando no se ataca, cuando los estadounidenses le digan al payaso, no ataques.
Cuando no se habla de diálogo, no hay diálogo de paz. Cuando los estadounidenses le digan, no hay diálogo de paz ahora. El payaso repite lo que le dicen los jefes. Y por eso un contratista norteamericano tuvo la desfachatez de decirlo así claramente, con esa deshumanidad, esa frialdad que los caracteriza, ¿no? Que luchen hasta el último ucraniano. No nos importa. Nosotros estamos haciendo nuestro negocio. Porque no son ellos que están allá muriendo. No es el pueblo estadounidense. Son los hombres de Ucrania. Y lo mismo hicieron en Afganistán. Que se mate hasta el último ciudadano de Afganistán. Cuando luchaban contra los rusos. Dirigidos por los norteamericanos también. Por los estadounidenses allá en Afganistán. Carne de cañón. En un mes, señores, más de 11,000 hombres con una semana. ¿Y quién es que dice? No, no soy yo. Son militares capturados ucranianos y desertores. Desertor y capturado es diferente. El capturado es capturado por el otro militar. O porque está herido porque se descuidó. El desertor es que decidió huir del ejército donde él está y se fue al otro lado, al otro bando. Y cuenta lo que está pasando. Más de 11,000 en un mes, en febrero nada más. Y eso lo esconde la prensa occidental, de todo no dicen nada. Es una masacre que están mandándole. Ese grupito que está robándose el dinero que manda Biden, vuelve a Estados Unidos. La misma gente de Biden está envuelta en ese robo de dinero allá en Ucrania. Es puro negocio. Entonces lo aprovechan mandándole a los ucranianos que se maten allá y sigan disparándole a los rusos. Si le hacen algún daño a los rusos, mejor para los estadounidenses, los militares estadounidenses. Pero la carne de cañón es ucraniana, señor, eso da pena. Y eso no es suficiente, vea. Estados Unidos y la OTAN están hundiendo a Ucrania a lo más profundo del fango, ¿no? Matándole a los hombres ucranianos, enviándolos al frente con 2 semanas de entrenamiento militar, gente que no sabe cómo tirar todavía, ya lo mandan allá al frente. Y hay francotiradores instalados allá en el frente para matar, no a los rusos, para dispararle a los ucranianos que quieren desertar, porque quieren huir de ese infierno. El francotirador no está para matar rusos, es para matar ucranianos. Gente que no sabe lo que es una guerra, con 2 semanas de entrenamiento, señores, le están mandando al frente, que no es a la retaguardia, no al frente, carne de cañón, un crimen. Y todo lo tienen en silencio, la prensa de Europa, la prensa por acá, controlada por los estadounidenses. Eso no dicen nada, nada, es un crimen que se está cometiendo contra ese pueblo ucraniano. ¿Quién es que está salvando a los ucranianos del este que hablan ruso hasta el día de hoy? Son los rusos que lo están llevando a aquel lado, que están entrando, defendiendo esos territorios, que desde el 2014 los mismos ucranianos militares los están bombardeando desde el 2014, arrasando con todo, ciudades y todo. Los rusos que lo están ayudando a esos ucranianos del este. Eso no aparece en la prensa, señor, porque está todo manipulado. Hay que abrir los ojos. El negocio de la guerra. Fíjense cómo el terrestre comenzó en Egipto a guerrear con los dioses. Y fíjense, hasta el día de hoy convirtió la guerra en un negocio ahora. Dinero y millones para Ucrania. Para Ucrania nada. Es para los norteamericanos que están allá en Ucrania, los contratistas de la guerra, para la gente del Pentágono, para la mafia de Biden y su hijo. Tienen intereses. Ese dinero vuelve de una vez. ¿Quién paga ese dinero? Los ucranianos. Va a tener, la deuda la pagan ellos. O sea, le van a sacar más dinero todavía. Las armas que le están mandando, todas esas armas viejas que tenían en Europa, entonces las están mandando a los ucranianos. ¿Y cómo dicen ellos? Enviándola a Ucrania. Ayuda. No es nada de eso, es vendiéndole chatarra. Que los ucranianos, otro día dispararon un tanque y explotó el tanque porque las municiones no servían. Y eso da pena lo que están haciendo con los ucranianos, señor. La OTAN. Que Rusia no ataca lugares públicos civiles, objetivos civiles. Por eso que no es invasión.
Invasión es lo que dicen los europeos y los estadounidenses, que tienen el gran negocio. Los rusos entraron atacando, y lo dijeron, las estructuras militares, donde hay cañones, donde hay aviones, donde hay drones, donde hay lanzadera de cohetes. Esos son los puntos que Rusia ataca. ¿Y qué hacen los ucranianos? A veces esconden las armas donde hay civiles, para que los rusos ataquen ahí, entonces maten los civiles, y ahí viene la propaganda occidental. Los rusos atacaron a los civiles y mataron cientos. Así es que se está haciendo la guerra, una guerra sucia, puerca, solo para ganar dinero, señores. Es el lobby de la guerra militar industrial de Estados Unidos. Y sigue diciendo entonces el texto que estos primeros terrestres, dice que fueron a la guerra con Horus, consiguieron capturar a 651 de los enemigos del otro ejército en aquel lugar. Y fueron muertos a la vista de la ciudad. Los mataron a todos, los capturaron y los mataron. Y Ra, el halcón del horizonte, que es Marduk, Amon-Ra, le dijo a Horus, su nieto, el medidor divino, que este sitio se conozca como el lugar donde llevaste a cabo tu victoria en las tierras del sur. Lo que hoy es el sur de Egipto, por ahí, llegaron a la frontera con lo que hoy es el país de Sudán. En esa región sucedió la primera guerra en la que participaron terrestres. Tras vencer a sus enemigos desde los cielos, sobre la tierra y en las aguas, la victoria de Horus parecía completa. Y Tot pidió que se celebrara esa victoria. Entonces dijo Tot a los otros dioses: oh dioses del cielo, alegren sus corazones, oh dioses de la tierra, alegren sus corazones. El joven Horus ha traído la paz después de realizar extraordinarias hazañas en esta campaña. A partir de entonces, dice Zecharia Sitchin, se adoptó el disco alado como emblema de Horus victorioso. ¿Ven? El disco alado, un disco alado, el emblema de Horus, el disco alado detrás de la cabeza, Horus con un disco alado detrás que le brilla. Señor, eso es lo mismo que le ponen a los santos detrás, la Iglesia Católica. Un disco alado detrás que brilla. Ustedes hayan que porque están en la gloria. Copiaron de los sumerios, de los egipcios. Es una farsa esas religiones que tenemos, señor. Es pura copia, mal hecha a veces. Esos son los santos, el disco alado atrás. Hasta Jesucristo le han plantado uno atrás, a la Virgen, a todo lo que es santo, ellos dicen el disco atrás. Eso vino fruto de una masacre, de una guerra, un acontecimiento tan cruel. Lo toman las religiones para, sobre todo la católica, para señalar que es colocarlo como símbolo de santidad, de bondad, de amor. ¿Ven la farsa y la hipocresía? A partir de entonces se adoptó el disco alado como emblema del Horus victorioso. Desde aquel día existen los emblemas metálicos de Horus, dice. Desde aquel día existen los emblemas metálicos de Horus. Fue Horus el que se forjó como emblema el disco alado, situándolo en la parte delantera del barco de Ra, y junto a él puso a la diosa del norte y a la diosa del sur. No dice quiénes eran esas diosas, representadas como dos serpientes. Y Horus de pie detrás del emblema sobre el barco de Ra, con el hierro divino y la cadena en la mano. Dice Zecharia Sitchin, a pesar de las palabras de Tot acerca de Horus como portador de la paz, ¿no? Venciste, trajiste la paz, hay que celebrarlo. Dice Zecharia Sitchin, a pesar de las palabras de Tot acerca de Horus como portador de la paz, esta aún no estaba a mano. Mientras el grupo de dioses seguía su avance hacia el norte, vislumbraron dos brillos en la llanura
que hay al sudeste de Tebas. Van hacia el norte de Egipto y vislumbran dos brillos en la llanura, que eso es un desierto por ahí. Al sudeste de Tebas, una ciudad ahí en Egipto. Y Amon-Ra le dijo a Tot, es el enemigo. Se identificaron esos dos brillos. Entonces esos dos brillos significan entonces naves de metal. Por eso brillan con la luz del sol. Vislumbraron dos brillos en la llanura. Iban avanzando. El ejército enemigo. Es el enemigo, dice Amon-Ra, que los mate Horus. Y Horus hizo una gran masacre entre ellos. Lo mismo que hace Yahvé en el Antiguo Testamento, Señor. Una masacre cada vez que manda a su ejército de israelitas a matar. Una masacre, maten todo, acaben con todo. Son la misma gente. Y una vez más, con la ayuda del ejército de hombres que había entrenado y armado, Horus logró la victoria. La segunda batalla ahora, cuando participan los terrestres, la segunda guerra. Y Horus, una vez más, con la ayuda del ejército de hombres que había entrenado y armado, Horus logró la victoria. Pero hay que imaginarse que ese logro de victoria es en una guerra, entonces no se imaginen que todo el ejército de Horus salió, todo el mundo sin una paja en el cuerpo. Con certeza, con seguridad, hubieron muertos de los dos lados. Murieron terrestres del ejército de Horus, con seguridad. O sea, familias destruidas, dolor, descontrol emocional por la crueldad de la guerra. Entonces, detrás de estos textos que parecen fríos hay que ver la realidad de la guerra, que siempre ha sido así. La cantidad de ex militares, soldados de la guerra que hay en Estados Unidos, internos, señores. Ustedes no se imaginan la miseria humana que es eso. Todo eso está escondido para la prensa, señores. Y los periodistas que lo saben no lo pueden publicar, porque el dueño del periódico no se los permite. La cantidad, miles de ex soldados estadounidenses, pudriéndose allá en esos centros donde los atienden en Estados Unidos, drogados en las calles, abandonados a su suerte, después que los usaron como carne de cañón, en Irak, en Siria, en Afganistán. Esos son miles, señores, es una miseria humana que tú vas y los ves, y a ti se te sale el corazón. ¿Cómo es posible? Y nadie habla de eso. En Estados Unidos no se menciona absolutamente nada. Algunos parecen monstruos, quemados, la cara quemada, sin brazos, sin un desastre humano. Y ¿saben lo que está pasando? La mayoría le meten drogas. El 90% de esa gente está drogado, ya es drogadicto. Comenzaron a drogarse en la droga para parar el estrés y continuaron en Estados Unidos dándole drogas, administrándole drogas para matar el dolor en el cuerpo causado por las heridas. Es un desastre humano, una carnicería que está ahí muriéndose. Muchísimos se suicidan. ¿Por qué ustedes creen que hasta el día de hoy Estados Unidos no consigue reclutas para el ejército? Hay una carencia enorme de gente de militares en Estados Unidos. Los jóvenes no quieren entrar al ejército, están abriendo los ojos. Porque están viendo ese montón de miles de hombres allá. Muchos están drogados en las calles, como les dije. Y eran soldados luchando. Pensaban que luchaban por Estados Unidos, por la libertad. Me metieron esa mentira en la cabeza. Nunca le dijeron que estaban luchando para que el conglomerado militar industrial que fabrica las armas se enriqueciera. Y esa pobre gente fueron a luchar allá, Irak, Irán, Siria, Afganistán, Vietnam. Todo ese montón de seres humanos está como una basura ya casi abandonado en Estados Unidos, señores. Eso está allá
Usted puede verlo y yendo allá, porque no lo publican. Cuando se llegue a esos hospitales y vea, que dice, pero estos son monstruos y dan pena. Con la nariz cortada, la cara destruida, sin piernas, sin brazos. Y droga para matar el dolor. ¿Saben lo que hacen en Estados Unidos, señor? En muchos hospitales usted va y usted tiene una enfermedad que le produce mucho dolor. ¿Sabe lo que hacen? Le dan morfina, que es una droga que vicia. Y como está prohibido que un médico le meta una droga a un paciente, ¿saben lo que hacen? Colocan la morfina ahí al lado de su cama. Y le dicen, mire, si usted le da este botoncito, la morfina entra en su cuerpo y el dolor se le pasa. Cuando el paciente comienza a sentir los dolores horribles que no consiguen, los médicos no lo han podido curar, los dolores que está padeciendo, que es insoportable, él le da el botoncito allá y se mete morfina él mismo. Y entonces los doctores se libran de ser condenados en la justicia. No fui yo, fue él que apretó el botoncito y se metió la droga. Esa hipocresía, esa deshumanización, eso sucede en los hospitales de Estados Unidos. Yo lo vi. Eso da lástima, señores. El resultado de las malditas guerras que ellos mismos promueven. Y no paran. Porque no son los hijos de ellos que están en esa situación, señores. De esa clase que vive de la guerra. Son gente inocente que va con la cabeza confundida y le lavan todo. Fíjense, y yo le dije, no hay gente para el ejército. Es una carencia enorme de militares en Estados Unidos, de reclutas, como se les dice. No hay manera de que consigan gente para mandarlo al frente. Cada día es menos jóvenes van a la guerra. ¿Saben lo que están haciendo? Tomando gente que está esquizofrénico, que es psicópata, lo están aceptando en el ejército. Para poder suplir en algo la carencia de hombres en el ejército de Estados Unidos. Psicópatas, gente viciada en droga, gente anormal, con problemas psicológicos serios, lo están aceptando. Porque no hay gente, le está faltando material humano para mandarlo como carne de cañón a otros países a hacer guerra. Y esa es la desgracia que está pasando, señores. Por eso es que este libro es tan actual. La maldita guerra, ¿de dónde viene? ¿Y en qué se ha convertido dentro de los terrestres? No de los terrestres, de una clase. Vivir de la guerra. Solo el que ha estado en una guerra puede entender esas palabras frías que uno dice. La desgracia que es estar en una guerra. Lo que tú llevas a tu casa y a tu familia cuando tú sales de una guerra. Vas destruido y destruyes la familia, hijos y todo. Y esos señores que te mandaron no le importa nada de eso. Te dejan tirado en un hospital o vete a drogar a la calle. Después, si te mueres de hambre, te mueres de hambre. No les importa. Es un desecho humano. La deshumanización de esa gente. El entramado, el negocio de la guerra. Y entonces dice Zecharia Sitchin, aunque Todd dijo que había que celebrar porque Horus venció al enemigo, y trajo la paz, dice Zecharia Sitchin, eso no era así. Dice, tras vencer a sus enemigos desde los cielos, sobre la tierra y en el agua, la victoria de Horus parecía completa. Y Todd pidió que se celebrara porque Horus había traído la paz. A pesar de las palabras de Todd acerca de Horus como portador de la paz, esta aún no estaba a mano. Mientras el grupo de dioses seguía su avance hacia el norte, vislumbraron dos brillos en la llanura que hay al sudeste de Tebas. Y Ra le dijo a Todd, ven, están en su nave. En esa época, ¿vieron? Tecnología Anunnaki, ya hay naves. No hablando de estos avioncitos que tenemos hoy, en sus naves, dice discos, forma discoidal. Desde el aire ven esos brillos allá en la tierra, en el terreno.
Dice, son los enemigos que brillan en el terreno. Otra nave, otro tipo de nave que está allá, acompañando a los que van en el terreno. Y Ra le dice a Tot, es el enemigo. Que los mate Horus. Y Horus hizo una gran masacre entre ellos. Eso no le dice nada, hacer una masacre de 1100, no le dice nada. Igualito que Yahvé en la Biblia, ¿no? Anatema, o sea, maten todo, animales, bosque, plantas, niños, niñas, mujeres, viejos, todo. Arrasen con todo, anatema. Yo se lo ordeno, se lo mando. Es el Yahvé de la Biblia, señores. Y después dicen que es santo y misericordioso. Una vez más, dice Secharia Sitchin, el ejército de los hombres que había entrenado y armado Horus logró la victoria. Y Tot siguió poniendo nombre a los lugares en honor a las victorias, a las victoriosas batallas de Horus. Parece que Tot no tenía otra cosa que hacer. Mientras que la primera batalla aérea se abrió paso a través de las defensas que separaban a Egipto de Nubia, en Ziene o Asuán, con las batallas que siguieron en tierra y en el agua, Horus se aseguró la curva del río Nilo. Ese es un lugar donde el río Nilo hace así una curva en forma de U, una región grande. Se aseguró esa región, donde el río pasa de Egipto para lo que hoy es Sudán. Hay una parte que es así como una U. Esa parte se la aseguró Horus, con esa victoria en el agua, en el aire y en la tierra sobre sus enemigos. Grandes templos y emplazamientos reales proliferarían en tiempos futuros. Ahora, el camino al corazón de Egipto estaba abierto. Abrieron el camino, limpiaron de enemigos esa zona, entonces el camino al corazón de Egipto estaba abierto. O sea, al centro de Egipto. Durante varios días los dioses avanzaron hacia el norte. Horus, vigilando desde los cielos, va avanzando hacia el norte, hacia la capital, que hoy es el Cairo, esas regiones por ahí, después para seguir a los enemigos que van huyendo hacia el Sinaí, hacia esa región del Líbano, por ahí, que vivían por ahí, y habían descendido a atacar a esa región en el sur, donde reinaba Horus y su abuelo Marduk. Ahora ellos van huyendo y los de Marduk y Horus los van siguiendo hacia el norte, porque van a toda la península de Sinaí hacia el norte, huyendo hacia allá, va el ejército perdedor. Dice, mientras que con la primera batalla, grandes templos, dice, fueron levantados, proliferarían en tiempos futuros. Ahora el camino al corazón de Egipto estaba abierto. Durante varios días los dioses avanzaron hacia el norte. Horus, vigilando desde los cielos en el disco alado, Ra y sus compañeros bajando el Nilo, y la gente de metal, los terrestres, los guerreros de metal, los guerreros que tenían armas de metal por primera vez, de hierro, y la gente de metal guardando los flancos por tierra. A continuación hubo una serie de breves pero fieros enfrentamientos. Los hombres de los lugares bien establecidos en la antigua geografía egipcia, los nombres de los lugares bien establecidos en la antigua geografía egipcia indican que la ofensiva de los dioses llegó a la región de los lagos, que en la antigüedad se extendía desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo, algunos de los cuales existen hasta el día de hoy. La región de los lagos, allá donde desemboca el río Nilo, hay unos lagos cerca de donde se hizo el canal de Suez, que une el Mediterráneo con el Mar Rojo. A esos lagos se está refiriendo, que existen algunos todavía. Anteriormente, miles de años atrás, existían más lagos. Algunos de los cuales aún existe hasta el día de hoy.
Vamos a hacer una parada, una breve parada por aquí, señores, y continuamos después con esta relación de las primeras guerras de los dioses en las que participaron los terrestres. Gracias a todas las personas que nos ven en este canal. Recuérdense, leyendo avanzamos, pero cuando usted lee, usted tiene que saber lo que está leyendo. Enséñele a su hijo cuando lea un libro y comience a leer, usted lo detiene y le dice, tú entendiste lo que leíste, para que él vaya acostumbrándose a entender lo que lee. Y no cometan el error que cometen muchas religiones, que mandan un niño a leer, una niña a leer, o en la escuela, y el niño va y lee el texto, la niña, y tú le preguntas, ¿qué quiere decir eso que tú dijiste? Él ni sabe lo que leyó, ya se le olvidó. Ese sistema de lectura es el que se le enseña en nuestras escuelas a los niños, que los embrutece más, porque solo repiten el libro. No se le enseña a parar y analizar. Tú entendiste lo que leíste. El profesor no hace eso. Él lee ahí y repita. ¿Ves? Embruteciéndolo más. Así no se avanza. Con ese tipo de lectura no se avanza. Se avanza leyendo críticamente, entendiendo lo que se leyó. Gracias a todos y a todos una vez más.